Eguerdion, alkate jauna eta Irungo udaleko ordezkariak, Kutxako agintari eta lankideak, epaimaikideak eta literatura zale guztioi, eguerdion, ongitorri ematen dizuet. Irun hiriko Kutxa, Irun hiriko literatura sarien ekitaldi hontara. Damos la bienvenida al acto de proclamación de vencedores de la 40ª edición de los premios literarios Kutxa Ciudad de Irún. Como ya es conocido, este certamen se celebra ahora de forma bienal y en 4 modalidades: novela en euskera y novela en castellano, poesía en euskera y poesía en castellano. Los 4 jurados han culminado esta mañana el trabajo de análisis de las obras presentadas y vamos a conocer el resultado de esa deliberación. Dakizuetenez baita ere, gaur ezautuko ditugu sarituak, eta maiatzean, behin gaurko sariak liburu bihurtzen dire momentuan, egingo dugu ja sari banaketa ekitaldia. Deitzen joango natzaile epaimai bakoitzeko idazkariei, eta hasiko gara euskerazko eleberriaren atalean. Epaimaiaren idazkaria Mikel Mendarte da. Mikel? Irun hiriko Kutxa 2011ko literatur sarietako eleberria alorra ebazteko izendatua izan den epaimaiak Jose Mari Iriondo, Paulo Iztueta, Felipe Juaristi, Jesus Mari Lasagabaster eta Arantxaurreta Bizkaia jaun Andrek osaturik dagoenak erabaki du aho batez saria utzik ustea. Beraz, ez da saririk izango, ezautu ditzagun epaimaiaren arrazoiak, eta epaimaiaren bozemaile izango da Felipe Juaristi. Felipe. Eguerdion guztioi. Epaimaia osatzen dugun 5 lagunok, aho batez, erabaki dugu aurtengo Irun hiriko Kutxa literatur sariak eleberri arloan utzi guztea. Arrazoiak hauek dira. Ez dago, epaimaikideon iritzian, aurkeztu diren lan guztien artean bat bera ere, saria jasotzeko haina kalitate duenik. Epaimaikideok, azpimarratu nahi dugu, era berean, gaur euskaraz egiten den literatura mailarik ez dutela lano jasotzen. Eskerrik asko, Felipe. Beraz, saria utzi gelditzen da, el premio queda desierto. Tendremos que pensar los organizadores de los certámenes cómo actuar para que esto no ocurra en lo sucesivo. Bigarren atala, el segundo premio es la novela en castellano y actúa como secretaria del jurado Onintza Urbieta. Onintza. El jurado, nombrado para fallar la especialidad de novela de los premios literarios Kutxa Ciudad de Irún 2011, integrado por Álvaro Bermejo, José Manuel Costas, Raúl Guerra Garrido, Michel Ezquiaga y Luis Echenique, ha acordado conceder el premio de trofeo y 25.000 euros al trabajo presentado con el título Un centímetro de mar, cuyo autor es Ignacio Ferrando Pérez, de Madrid. Efectivamente, aunque el hecho de que el primer premio haya quedado desierto nos ha dejado un poco fríos, pero estamos repartiendo premios, con lo cual es oportuno aplaudir, evidentemente. Hirugarren atala, euskarazko poesiarena, epaimai honen idazkaria Mikel Huerta lankidea da. Mikel. Eguerdion guztioi.
Irun Hiriko Kutxa 2000-garreneko 11-garreneko literatur sarietako olerkia, alorra ebasten izendatua izan den epaimaiak, Iñaki Aldekoa, Jon Kortazar, Lourdes Otaegi, Carlos Otegi eta Patri Urkizu Jan Andreok osaturik dagoenak erabaki du. Garaikurra eta 15.000 euroko saria ondoko izenburupean aurkeztua den lanari ematea. Desterratuen piztiarioa. Beronen egila honako delarik. Egilea Asier Serrano Lasa. Asier Serrano Lasa. Eibartarra. Zorionak. Eskerrik asko, Mikel. Tengo que corregir un error. En el caso anterior, en la novela en castellano, hemos proclamado que en ese premiado, pero no hemos dado a conocer las razones del jurado, por lo cual pediría primero disculpas y después a Álvaro Bermejo que nos explique las razones por las que se ha decidido dar el premio anterior. Buenos días, gracias por haber venido. Bien, lo primero que cabe decir de la novela que se ha alzado con el premio de novela del Ciudad de Irún de este año es que es una novela simultáneamente profundamente realista y profundamente metafísica. Es una novela extraña, muy completa, cautivadora a su manera, y cuenta la historia de un barco y de un personaje muy extraño, muy novelesco, valga la redundancia, que quiere buscar un centímetro de mar. Él busca un centímetro de mar, es el título de la novela en sí mismo, y le guía un principio, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. La novela es una novela de planteamiento absolutamente atrevido, casi utópico. O sea, se embarca, es un alemán que llega a un puerto de Galicia, se embarca en un pesquero, un pequeño mercante pesquero, y va a buscar un punto del mar en el que se cruza el espacio y el tiempo. Esto, que sobre el papel pues parece muy difícil de sostener, el autor lo lleva adelante con un atrevimiento notable y con una maestría literaria más que suficiente, ¿no? Es una novela que nos ha cautivado a todos los miembros del jurado, prácticamente ha ganado por unanimidad, y solo hemos oído elogios a lo largo de la mañana hablando de la novela, ¿no? Es una novela del mar que de hecho está muy presente en nuestra geografía y en nuestra literatura y en nuestra cultura, y hacía tiempo que el Ciudad de Irún no se engalanaba con una novela que hablara del mar, ¿no? Yo creo que es una buena noticia para nosotros, ¿no? Y las novelas de mar, todas ellas tienen también las buenas novelas que hablan del mar tienen esa doble vertiente, ¿no? Son realistas y son metafísicas, ¿no? O sea, desde Melville hasta Aldecoa, un autor poco recordado, pero yo creo que necesario, imprescindible para nosotros, norte, ¿no? Pero sí decir que juega constantemente con la vida y con la muerte, que interpela constantemente al lector, y que, por acabar la intervención, yo creo que es una novela con una gran fortuna, o sea, que puede tener un reconocimiento más allá de este premio en los lectores que se acerquen a ella, y yo se la recomiendo vivamente. Creo que es en mucho tiempo, o en bastante tiempo, la novela que más nos ha gustado a todos los miembros del jurado. Muchas gracias. Orain berreskuratu ezagun hildoa, arrastoa, eta esan dugu euskarazko poesiaren beti jakin dugu, epaimaiaren arrazoia fantastizkigu orain, Lourdes Otaegik azalduko dizkigu. Lourdes? Jon Kortazar, Iñaki Aldekoa, Patri Urkizu, Carlos Otegi eta nik neuk Lourdes Otaegik osatu dugun epaimaiak honako balio hauek nabarmendu ditugu saritu dugun liburu honetan. Errealitatearen ikuspegi irudimensua askotarikoa erakusten du egileak piztiarioa edo bestiario egitura literario ezagunaren egituraz baliatuz. Erregistroa berastasun nabaria, zeren piztiak ugariak diren bezala, desterratuen poemak sakonak, filosofikoak, edo bestela jolasgarriak, onirikoak, fantastikoak edo karnabaleskoak izan bai daitezke. Gaiak, sakoneko melodiak, etorkizunaren aurreko kezka, zalantza eta mehatxuaren lorratza ematen ditu aditzera. Euskal poesia garaikidearen erreferenteak nagusitzen dira bere iruditerian.
bereziki nabarmendu delarik Bernardo Atxagaren olerkigintzaren oihartzuna bere lerroen artean, baina baita Koldo Izagirre edo Joseba Sarrionandiaren zehar aipamenak ere han hemenka. Horregatik pentsatu dugu gaur egungo euskal irakurlearentzat ekarpen baliotsua izan daitekela liburu hau. El libro, que podemos traducir como Bestiario de los Desterrados, es un poemario notable en el que predomina la reflexión en torno a una realidad cambiante, incierta y de alguna manera amenazadora. Su modo de expresión es rico y variado, con una amplitud de registros que va desde lo serio y lo reflexivo a lo lúdico, carnavalesco, onírico y fantástico también, y emotivo en algunas ocasiones. Cabe destacar un mundo de referencias que se enclava fundamentalmente en la poesía vasca contemporánea, con destacable preferencia por el imaginario de los poemas de Bernardo Atxaga, aunque cabe percibir asimismo algunas otras voces, como las de Koldo Izagirre y Joseba Sarrionandi. Eskerrik asko Lourdes, eskerrik asko baita ere PMX-idei eta zorionak irabazleari. La cuarta modalidad premiada en Irún es poesía en castellano. El secretario del jurado ha sido Ignacio Zuzarregui. Ignacio. Buenos días. El jurado nombrado para fallar la especialidad de poesía de los premios literarios Cucha, Ciudad de Irún 2011, integrado por Antonio Colinas, Ángel García Ronda y Manuel Rico, ha acordado conceder el premio de trofeo y 15.000 euros al trabajo presentado con el título Andrómeda encadenada, cuyo autor o autora es Fátima Frutos, Donostia. Y a continuación, el portavoz del jurado, Manuel Rico, nos dará a conocer los méritos que han encontrado en la obra premiada. Manuel. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos. Bien, yo me alegro de que efectivamente sea una mujer. Todos sospechábamos que era una mujer, pero nunca se sabe en estas circunstancias y más en el ámbito de la literatura y especialmente de la poesía. Bien, Andrómeda encadenada es un libro que se ha decantado al final como ganador después de bastantes votaciones. Hay que decir que ha sido un proceso trabajoso en la medida en que había un alto nivel de calidad en el conjunto de los libros y especialmente en 4 o 5. Y eso ha llevado que haya habido sucesivos empates o varios empates y bueno, al final se ha decantado este libro como el mejor y yo creo que hay unanimidad por parte del jurado a la hora de considerarlo así. Es un libro con un fuerte componente cultural o culturalista que se divide en 3 partes. Una primera parte titulada Lo que resta de nosotras y está fundamentalmente sustentado en cartas que dirigen personajes históricos fundamentalmente femeninos a otros personajes históricos, fundamentalmente personajes con poder. Cito algunos de la princesa de Éboli a Felipe II, de Carolina Coronado al escritor Hartzenbusch, o pensamientos de algunos personajes como el de Irene Sever dentro del gueto de Varsovia. Es decir, es un libro con un carácter muy cosmopolita, muy de ámbito supranacional y que tiene como referente a los grandes clásicos de la latinos y griegos, pero también de la literatura y especialmente de la poesía europea, del romanticismo alemán. Ahí están Hölderlin, están Schiller, están numerosos poetas que están muy arraigados en la cultura occidental. Al margen de que sea un recorrido por esa cultura a través de las cartas y a través de reflexiones desde la óptica de una mujer, es también una indagación en la experiencia amorosa, la experiencia desde la óptica fundamentalmente femenina. Es también una reflexión existencial sobre la vida, sobre la muerte, sobre los límites del poder. Es una poeta
por lo que hemos podido ver, que aborda el erotismo con mucha valentía y con mucha delicadeza a la vez. Yo creo que están muy logrados los poemas eróticos del libro. Y es un libro que no desdeña incluso las referencias científicas, tanto en el título de algunos poemas, en uno de ellos hay una fórmula matemática como título, como en el contenido de ellos, incluso haciendo referencias a la física. Hay en concreto un poema, por eso me ha dado la pista de que podía ser un poeta o una poeta de la zona, que se llama Endaya Cuántica. Es decir, que estamos ante un libro ambicioso, a un libro atípico hoy, porque es un libro que está muy, muy bien escrito, que tiene muchos referentes culturales, está, por decirlo de algún modo, lleno de cultura, sin que la cultura anegue su verdad poética, su lenguaje, su temblor, que es lo que al fin y al cabo todos buscamos al final en la poesía. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Ya tenemos el palmarés completo de esta 40ª edición de los premios literarios Kutxa Ciudad de Irún. A continuación, me corresponde intervenir a Carlos Ruiz, bera da Kutxan gizarte alorraren eta komunikazioaren zuzendaria, eta iaz konfusio erdia neuki gintun, ia Carlos Ruiz Zafón edo beste Carlos Ruiz bat ote zen, ez dakit gaur aurten nondik irtengo zen, Carlos? Eskerrik asko, Mikel, aipamen horrengatik. Alkate jauna, Jose Antonio, kultura zinegotzia Fernando, epaimaikideok, lankide zareten guztiok, literatur eta liburu zaleok, lagunok, eguerdion. Lehenik eta behin, noski zorionak gaur saritutakoei eta noski eskerrak ematea epaimaikide hoi zuen lanangatik. Esan duen bezala, duela justu orain 2 urte, zuen aurrean edo behintzat hemen zeudenen artean, egin nuen nire estrenaldia mai honetatik, neuk bataiatu nuen literatur estiloaren diskursoarekin. Arezkeroztik gogoan dut maiatzaldean zela, Fikoban, sari banaketaren ondoren tokatu zitzaidan nire agurra ere antzestu beharra. Beraz, alde batetik askoz erosoagoa zaidalako giro hontan. Eta bestetik, agian estilo hortan sakontzea erronka modukoa hartzen dudalako, gaurkoa prestatzeko ere bueltatu naiz molde bereko estilora. Por tanto, pretendo sea esta la continuación de un discurso con formato literario para un sábado de febrero ante amigos de la cultura. Será dicho en tercera persona y ha sido tomado también del inédito libro de los discursos no pronunciados. Aquel director, que ahora se nominaba como del área social, parecía que había dejado a la Fuerza Orcan de ser novato en estas artes y acudía en esta ocasión a la cita más bregado en presentaciones, agradecimientos, laudatios y demás oportunidades de reconocer el interés y la paciencia de los impenitentes asistentes a los más diversos eventos y reuniones que la Caja patrocinaba. Pero por encima de todo, y a pesar de que estaba aprendiendo a base de intentarlo, que es como realmente se aprenden las cosas, tenía la satisfacción que proporciona el intento de hacer un buen papel y cuando menos dar la impresión de que preparaba con cierto detalle y siempre personalmente estos, llamémosles, entremeses discursivos. Por tanto, documentándose para esta ocasión, nuevamente escribió el nombre y apellido de su alter ego, el famoso escritor con quien compartía afiliación, en el buscador del fantástico y gratuito almacén mundial del conocimiento y comprobó que efectivamente no había publicado nada desde El juego del ángel y dado que éste ya lo había leído con fruición, en el mismo momento además en que salió a la luz, se preguntó si debía corresponderle con su silencio y no citarlo llegada esta ocasión. Evidentemente desechó esta tentación porque a pesar de su escasa producción es una referencia obligada para él. Hizo también el ejercicio de repasar mentalmente los libros que había leído durante estos 2 años, porque los consejos de lectura que repartió a los asistentes en su primera ocasión, qué mejor que aplicárselos a uno mismo.
A decir verdad, si ya por entonces declaró que leía lo que le recomendaban e incluso lo que le regalaban, ahora no podía mantener ese principio, puesto que recibía una media de un par de nuevas ediciones por semana, lo cual le hacía imposible cumplirlo. Eso sí, casi todos eran primeros ejemplares, la mayoría dedicados, de los libros a los que desde su negociado se aportaban ayudas económicas para su publicación. Por eso, salvo curiosidad o verdadera sorpresa, muchos de ellos acababan en la estantería de los libros que se guardan neciamente para cuando uno tenga más tiempo. No solamente para quedar bien, sino porque además era verdad. Citó que había leído algunas de las obras premiadas en anteriores ediciones, pero renunció a mencionar títulos o autores. Como ya hace apenas unos días se habían cumplido 30 años ya de la penosa y vergonzosa intentona militar, eso le recordaba que en las últimas vacaciones se liquidó en muy pocas sesiones la crónica de ese suceso o anatomía de ese instante. Y entre otros buenos recuerdos, citó los entrañables momentos de conversación cuasi literaria con los moradores de Itzea, a donde le condujeron su amigo Mendi y el sorprendente y cultísimo Fernando Larroquert, con quien estaremos siempre en deuda cultural. Además, esa tarde todo lo fotografió Juancho Egaña, quien a este supuesto escribidor me ha sacado varios miles de fotos en estos 2 años. Habiendo citado a Mendi, no puedo sino comentar con satisfacción que había cumplido este director uno de sus compromisos morales hacia él: la reedición de su maravilloso libro joya, escrito a mano y coloreado en acuarela, en el que relata sus vivencias junto al también peregrino severiano en el camino de la reflexión y del espíritu, el de Santiago. Como compensación, había conseguido que Mendi le reintrodujera en la lectura de la obra de don Pío Baroja, y por ello no tenemos más remedio que citar que nos encontramos en plena República Independiente del Bidasoa. También hizo un repaso a lo que había acontecido en el mundo de la literatura y, sin caer exclusivamente en el tópico de citar a Vargas Llosa por lo del Nobel, tuvo palabras de admiración para 2 gigantes que se nos han ido definitivamente, al menos en persona. En primer lugar, cómo no citar a José Saramago y su ensayo sobre la ceguera, obra que ya casi definitivamente había abandonado a medio leer y que en este momento declaró ante los presentes su compromiso de concluirla como mejor forma de honrar a su autor. Etxekoen eta euskaldunon artean, eta bereziki azken urteotan berarekin izandako harreman pertsonala gogoan edukiz, behartuta zegoen Xabierleta aipatzeko. Bere ustez, hau da, nere ustez, Xabierleta izan dugu, ez bakarrik goreneko olerkaria edota kantari famatua. Xabier izan dugu pentsalaririk sakonenetako bat, kultur unibertsaleko gizona, sortzaile eta hizlari trebea, eta are eta importanteagoa, lagun maitea. Xabier, zauden larretatik entzun hau. Zure kezka existentzialistak eta zure kredo pertsonalak betirako markatuta utzi gaituzte. Zer larretan gure peleko hartzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. En esta ocasión, aligeró el agradecimiento tanto al alcalde como al resto de los que compartían con él en estas lides la mesa y discursos, porque la redacción está ya bastante labrada y para que no se entendiera que de tanto repetirse en el agradecimiento le restaba a este sinceridad. Eta bukaera hasteko ala merezi zuten eta gure hizlariak eskertu zuen baita bere lankideon lana, Irungo literatur saria egiten duten moduan kudeatzeagatik.
eta animatu zituen guztiok oraindik hobetzeko lehiaketa honen edapena eta arrakasta izateko. Y para ya acabar a pesar de la anterior experiencia, todavía pretencioso modo de construir el discurso con tintes literarios para un sábado de febrero, quiso despedirse como aquel entonces lo hizo, deseando a los también ahora sufridos asistentes que siguieran siendo felices, recordándoles de que solo por estar hoy aquí ya eran unos privilegiados y que un modo muy recomendable de conseguirlo, la felicidad, es practicar la lectura. Porque leer, además de honrar al autor, como ya se ha dicho, es, en la mayoría de los casos, una oportunidad de aprender y de eso que llaman cultivarse. Y en otros muchos casos, una forma de encontrar amigas y amigos, y a veces perderlos cuando no se devuelven los libros prestados. Pero es siempre una forma de mantener vivas y generar nuevas neuronas. Y también dijo que, por encima de todo, y no pudo citar al autor porque no sabía si esto se había dicho alguna vez, leer es la oportunidad de poder vivir varias vidas a la vez. Para terminar, y como 2 años es largo plazo para fiar, especialmente en este complicado mundo financiero en el que se estaban dando cambios vertiginosos, se despidió hasta siempre, no fuera que con todo ese inacabado capítulo de fusiones y fisiones no se diera la oportunidad de repetir desde esta mesa tal circunstancia. Así que les dijo, hagan lo que más fácilmente está en su mano para que todo lo que supone y rodea a este certamen permanezca. Y no es otra cosa que leer. Lean, por favor. Eskerrik asko guztioi zuen arretagatik, gracias y salud. Justamente iba a decir que salvo accidente de tipo fusión-fisión o de este estilo, con un par de ediciones más íbamos a tener material para publicar la antología de los discursos no pronunciados de Carlos Ruiz. Antes de la clausura, simplemente antes de pasar la palabra al alcalde para que clausure el acto, quería comentar, como sabéis, a continuación tenemos un pequeño lunch y quiero agradecer otra vez a los jurados, a nuestros compañeros que han trabajado en la preparación del acto, felicitar a los ganadores y emplazaros a mayo para la ceremonia de entrega de premios. Ondoren, ekitaldia itxiko du Irungo alkate jaunak, José Antonio Santano. Alkate jauna, zu duzu hitza. Esker, eguerdi ondenoi, Carlos, eta Agun Agurgarriok. Ez da oso ohikoa finantza erakunde batek literatur sari batzuk sustatzea, baina are gutxiago sari horiek 40 hamarkadan zehar irautea etengabeko 40 ediziotan. Urteotan 5 kontinentetako milaka egilek aurkeztu dituzte beren obrak eta ehunka izan dira lan horiek argitaratuak ikusi dituztenak Kutxa Fundazioak euskara eta gaztelaniazko literatura eta letren arloan egindako lan eta apustuari esker. Eta uste dut, gaurko edizio honetan aipamen berezia merezi duela. Izan ere, gaur egun, ohituta gaude, eta esker honekoak garela esan beharra daukat, finantza erakundeek kultura eta gizarte proiektuak laguntzen. Baina, ados egongo gara esaten badut, 70ko hamarkadaren hasieran, oraindik diktaduran bizi ginela, etorkizunerako apustua izan zela. Eta neurri batean, ondoren askatasunen garaipenaren aurrerapen bat, baita literaturan ere. Apostu bat, ahaztu behar ez duguna, eta nola ez, iraunarazi behar duguna. Bien, muy buenos días a todos, muy bienvenidos. Yo creo, Carlos, que quizá hoy lo único que sabemos que el año que viene estará aquí en pie será el ayuntamiento. No sabemos qué pasará con las fusiones y las fisiones y también el 22 de mayo hay elecciones municipales. Por tanto, tampoco sabemos lo que sucederá después. Pero este edificio, confío en que será el símbolo de la permanencia y del futuro prometedor que tienen los premios, que seguirán existiendo, de eso estoy plenamente seguro. Y quiero también, aunque solo sea porque vean la plaza terminada, aunque solo sea por eso, quiero convocarles para el año que viene, ¿no? Y desde luego a Carlos, naturalmente, pero a todos ustedes.
porque esta plaza que tienen aquí delante, a pesar de que algunos piensan que solo es un parking, es mucho más que un parking, ¿no? Y sobre todo un espacio para la cultura. Y quiero que vuelvan el año que viene, no solo porque la plaza estará urbanizada y seguramente muchos miembros del jurado tendrán menos problemas de accesibilidad y también del público que nos acompaña, sino sobre todo porque quiero que disfruten de un espacio para la cultura que tendremos en la primera de las plantas de este espacio semienterrado, que será una biblioteca. Y como no son tiempos en los que se vayan construyendo bibliotecas con mucha habitualidad, pues creo que esto les agradará saberlo, les agrada ya saberlo, y les invito naturalmente a que el próximo año podamos, si no disfrutarlo totalmente, por lo menos que puedan confirmar que esto que les digo empieza a convertirse en una realidad. Bien, como yo no me quiero poner demasiado nostálgico ni dejar tampoco la vista anclada en estos 40 años que tienen ya los premios Ciudad de Irún, sí he creído importante, desde luego, resaltar la veteranía, y igualmente creo, por tanto, que merece la pena destacar su buena salud, ¿no? Tenemos que ver el volumen de trabajos que se presentan, a pesar de algún premio desierto, pero yo creo que eso forma parte también probablemente de la calidad y de la altura que tienen los premios, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que el volumen de trabajos, el trabajo que realiza el jurado, una edición tras otra, yo creo que nos permiten darnos cuenta de cuántos son los autores que confían en este certamen y cuántos, además, los autores que, habiendo pasado por aquí, han llegado a ser grandes nombres de la literatura, ¿no? Y, en todo caso, que nos han agradado a muchos lectores, ¿no? Está claro que el corazón que bombea si me lo permiten, cuerpo literario, está a rebosar de sangre nueva, de nuevos impulsos que le hacen palpitar a muy buen ritmo. Como ciudad que da nombre a los premios, es una noticia, por tanto, que nos llena de orgullo. Para terminar, uniendo los dos aspectos que he tratado de resaltar en esta intervención, me van a permitir que quizá descienda a algo más prosaico, que con un acertijo popular pueda definir lo que yo creo que son dos grandes valores que tienen estos premios, ¿no? El acertijo del de un amigo que le dice a otro: no sabes en qué se parecen la libertad y la salud, pues en que solo sabes lo que valen de verdad cuando te faltan. Bueno, pues yo deseo de todo corazón que a estos premios literarios Ciudad de Irún no les falten nunca ninguna de las dos cosas. Desde luego que no le falte nunca la libertad con la que nació luchando, y desde luego la salud, ¿no? Y que por tanto tengamos otras 40 ediciones al menos como un espacio de libertad y de buena salud para el mundo de la literatura y de la cultura. Mi más sincera enhorabuena a los ganadores, por supuesto, mi agradecimiento una vez más a Cucha, a Carlos como hombre, en este momento director, naturalmente, de la Fundación, pero sobre todo como apasionado de Irún y del Bidasoa. Siempre vas a tener un sitio en la República Independiente del Bidasoa. Es que ricasco de Nori. Así que